Bienvenidos nuevamente a su podcast Heresiarcas del Edén, donde está bien no estar de acuerdo. Aquí estamos nuevamente con Gabriela Cortés, Eduardo Fong, su servilleta Víctor Orozco, y en esta ocasión nos acompaña Ricardo Cortés. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme y pues estoy contento de estar en su programa. No, es un placer tenerte aquí. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde también les pedimos ahí que nos compartan sus relatos, alguna que otra historia, en Facebook, en Instagram. Por ahí estaremos subiendo una imagen a la semana donde les decimos que participen también con nosotros. Gaby, ¿qué otras redes sociales tenemos? Bueno, para escucharnos nos pueden escuchar en Anchor, Google Podcast, Spotify y YouTube. Perfecto, bueno, pues ahora vamos a hablar de un tema un poquito controversial. Es el tema del poltergeist, de los sucesos paranormales. Entonces aquí Gaby nos va a dar una pequeña introducción sobre este tema. Bueno, vamos a hablar primero referente al miedo. En el 2017, un artículo de la revista Nature Communication analizó la regulación del miedo en los humanos. El estudio lo realizó insertando electrodos en la amígdala y el hipocampo y observando las reacciones de estas regiones mientras los sujetos de estudio veían películas de terror. Como resultado, obtuvieron que las neuronas de la amígdala incrementaban su actividad milisegundos antes que el hipocampo. En pocas palabras, la amígdala es la que procesa el miedo, mientras que el hipocampo guarda el miedo. Las situaciones más clásicas en donde experimentamos miedo es cuando nos enfrentamos a situaciones paranormales, en las que no podemos explicar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Ustedes tienen alguna historia en la que hayan experimentado este tipo de miedo? Fíjate que justo ayer me pasó algo que no pude explicar y pues probablemente sí tenía su explicación lógica, pero pues sí me agarró como que el miedo en ese entonces. Estaba en mi casa, estaba solo y pues ya estaba así acostado en mi cama, ya dije, pues ya me voy a dormir un ratillo y luego para hacer escuchar aquí un ronquido de las mascotas de Fong. Sí. El perro quiere participar también. Él se está Hablando de estar dormido, son los efectos especiales, así estaba roncando también ayer. Y de repente empecé a escuchar así como si arrastraran pasos así. Shh, shh, shh. Y dije, caray, pues no hay nadie en casa, pues qué rollo. Y pues no, dije, no, pues pudo haber sido cualquier cosa, pero o sea, ¿cómo te explicas ese sonido de arrastre, no? Entonces, como que sí me empezó a dar un poquillo de pánico. Dije, pues, ¿será que sí? Pues si hay algo en la casa. Dije, no, pues ya pasó, ¿no? De repente otra vez como en los 2 minutos dije, no, ya mejor cerrar la puerta de mi cuarto, me fui a dormir. Dije, aquí no está pasando nada. Pero pues, no sé, como que no lo puedo explicar y sí me agarró el pánico. O sea, como que me asomaba al pasillo de mi casa, donde está mi cuarto. Veía todo oscuro y no, ni de loco voy para allá. No, qué miedo. ¿Y ustedes, chavos, han tenido alguna experiencia así? Yo te conté algo parecido, ¿no? De que yo escuchaba que arrastraban los pies. Sí, creo que sí me habías comentado una vez. Pues ya me pasaste tu fantasma, ¿no? Ya te lo pasé. Híjole. Pero pues igual y estabas ahí dormitando, ¿no? O sea, pues puede que también estabas ahí entre el despierto y no despierto, y pues no sé, pero sí entré en pánico y dije, no, ya mejor me duermo. porque es bien común eso que pase, o sea, que haya experimentado una persona eso, de que sienten de que alguien arrastra los pies o escuchan que alguien anda ahí como si anduvieran guaraches arrastrando los pies. Digo, porque yo es la segunda vez que lo escucho en mi vida, o sea, ya lo había escuchado antes. Y nada, que se están metiendo a robar, ¿no? Están en el techo caminando. Pues quién sabe, pero sí pasa de que escuchas así como si alguien anduviera ahí afuera arrastrando los pies nada más. Sí. No, de hecho fueron 3, ahora ya me acuerdo. Pues No, sí, pero de ahí en más yo creo que pues no he tenido un acercamiento pues tan fuerte con algo paranormal, ¿no? O sea, ¿eso es todo? Sí, o sea, pero eso o sea, esa es mi experiencia y justo pasó ayer, o sea, es que yo venía, es muy bueno. yo venía a este episodio sin ninguna historia realmente, o sea, pero pues ya pues aproveché que me pasó ayer, dije, pues bueno. Pues, o sea, ni siquiera tenía un contacto ahí del cuarto, quinto, sexto tipo, nunca en la vida. Pues fíjate que en el trabajo una vez, pues ahí se oyen historias, ¿no? De siempre, de que la niña que se aparece en las noches y bla, 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 ya hay historias de ahí. Y una vez pues me tuve que quedar como hasta medianoche un sábado, dije, pues bueno, pues ni modo, me tocó trabajar. Y al final, antes de irme, apagué todas las luces, agarré mi teléfono, prendí la lámpara, puse el video y me puse así a recorrer los pasillos, así, área por área, todos lados. Y no vi nada, fue una decepción total. Yo esperaba ver algo
Pero no, ninguna. O sea, te convertiste en un cazafantasmas Sí, de repente, güey. el Víctor Trejo. Ahí anda. Ay, güey. O sea, ¿qué se le ocurre eso? Puedes Pero- mentir a esta gente. Sí, No, pero es que les digo, Víctor es muy bueno. O sea, las travesuras que hacía Víctor ¿Cuáles, es muy Gaby? bueno ¿Cuáles, por Gaby? eso. O sea, en el episodio pasado hablamos de tus. De tus travesuras. hablar Entonces, de mi travesura, falta, güey. de mi falta de travesura. ajá, Hablamos. entonces eres tan bueno que no se te aparece nada. Gracias. O sea, yo que he tenido experiencias acá. Ok, Gaby, ok. Ya sé. Yo que soy te- malo entonces porque ya he tenido ese tipo de Sí. experiencias. Sí, Uy, no. Sí, sí. Pues del incendio de la última vez. O sea, Pues bueno. sí. ¿Tú, Ricardo, has tenido así alguna experiencia de que se te haya aparecido algo que tú creíste ver, algo escuchado así? Pues sí. Pues Bueno, sí. Es una persona mala, güey. No soy Sí, una, eres soy una una mala persona- persona. es una mala No, persona. híjole, así se ve. si Así alguien con, es bueno, ¿no? colmillos y garras. Pues que, por ejemplo, en la casa de mi abuelito, ¿no? Que cuentan muchas historias. Bueno, es que Ricardo y yo somos primos, compartimos abuelo, Ujú. y en la casa, pues cuentan muchas historias, ¿no? Por ejemplo, ¿a ti qué te ha pasado ahí? En casa de mi abuelito. Para empezar a ir al baño es un. Ah, sí. Ah, o sea, el baño que dicen que tienes que salir. En medio de la nada. Casi. Da una bronca ir al baño, ¿verdad? Sí, Te aguantas mejor toda Sí. la noche, ¿no? Mejor no vas. Porque sí está la vibra bien pesada ahí, ¿verdad? sí. Prefiero lavar las sábanas el día siguiente Sí, que ir al no, baño. Definitivamente. Sí. Un tío Vale. pide, hey monstruos, voy al baño, por favor no me molesten. Sí, se decreta antes de irnos. Sí, sí, no. sí. Ey, monstruos, Aléjense, déjenme déjenme. orinar. Sí, es una situación muy vulnerable, por favor. Cuando termine ya. Mientras no. Sí, no. Hay mucha de dónde cortar ahí, ¿no? Mucha tela de dónde cortar. También, bueno, es que yo trabajaba en una estación de radio, en Radionet, no sé si se Ok. puede decir aquí. Sí, Sí, adelante. ok, bueno. No creo Yo- que nos demanden, ¿no? Ni yo, ¿verdad? Si no, pues te incluimos para que nos ayudes a pagar la demanda. Órale. ¿No conocías a Gibran? ¿A cuál Gibran? Gibran Contreras. No, a lo mejor entró después que yo o antes. Ah, quién Yo sabe. trabajé- Era reportero el vato. Reportero. También soy periodista de profesión y me tocó estar ahí un tiempo, ¿no? Ujú. Entonces en Radionet es un edificio viejo Ok. y también hay una mala vibra muy extraña ahí. No sé si es por los bajos sueldos o por qué, pero Sí. Los despidos injustificados. Sí. pero hay muchas historias ahí, ¿no? De los trabajadores y a mí también me tocó vivir algunas de ellas. Particularmente me pasó cuando me quedé una vez escribiendo. Yo no escribía nota diaria. Mi trabajo ahí consistía en reportajes de investigación o especiales. Ujú. Entonces a mí me gusta, o me gustaba escribir en las noches. Como que llegaba mi momento creativo a esas horas y pues en esa ocasión yo me quedé en la estación escribiendo. Ya se habían ido todos mis compañeros. Nada más quedaba el guardia de la caseta y yo. Y estaba escribiendo mi trabajo y de repente, bueno, para esto debo decir, hacer un paréntesis, el sótano de Radionet no se usa. Mm. No hay absolutamente nadie en ese sótano, o sea, está desocupado. Ok. Y con mayor razón a las horas en las que estaba escribiendo, ¿no? Ya pasaban, creo que de las 11 de la noche, una cosa así, ya no había nadie. Y en eso, en el intercomunicador, me llaman por teléfono y decía sótano. Oh, Y no dije, manches. Ah, cabrón. Y con- contesto, no contesto, ¿verdad? Sí. Y dije, Nel, no. sé que no hay nadie ahí, nadie Sí, me no hay está nadie ahí, llamando. entonces dije, tengo que terminar, me concentro. Y lo ignoré, ¿no? Y sigo escribiendo y de repente insisten otra vez y sótano. Y dije, No caray. manches, Ricardo, qué miedo. Y luego ya, le hablé al guardia y, oye, ¿todo bien? Y luego, no, sí, todo bien, ¿qué pasó? Y le digo, no, todo calmado. ¿No has escuchado ruidos en el sótano? Ya sé. Acá? Y luego ya cuelgo, sigo escribiendo. Y luego un ratito después otra vez sótano. Y dije, no, ya ves cuando me empecé a paniquear. Dije, no, ¿qué está pasando ahí? Ya 3 veces. Ujú. ¿Y nunca contestaste? No. Entonces seguí escribiendo. Y esta vez ya no hubo llamada. Pero sino que hagan de cuenta que la sala de redacción tiene muchos cubículos. Y cada reportero tenía el propio, ¿no? Yo estaba en el mío. Y del cubículo de atrás de mí, como que jalaron unas sillas de ruedas. Como que la jalaron y la aventaron hasta el otro extremo. ¡Pum! No manches. Y dije, retirada. Que Bye. que te estoy hablando, no Sí, escucho dije, el no, teléfono. no, pero chavos, ahí nos nada. vemos, guardé mi trabajo, pues salí corriendo, ¿no? casi.
Y le digo al guardia, ¿sabes que ya me voy? Y me vio muy acelerado y me dice, pues ¿a dónde vas o qué rollo? No, ya me voy a mi casa. Ya le platiqué lo que me pasó y me decía, no te vayas. No me dejes sola. Me dejé No seas solo. así. Sí, y le digo, no, dije, ya estuvo, es mi señal, ya vuelvo mañana. Me dice, no manches. Ya platicando ya más tranquilo con el guardia o con los guardias, sobre todo con los que se quedaban en la noche, porque se rolaban. Una noche le tocaba a uno, a la siguiente noche le tocaba a otro y así. Lo que hacían esos guardias cuando les tocaba dar el recorrido adentro era que se ponían los audífonos y Ajá, con la todo música a volumen. gorro y se iban derecho. Y es que particularmente en la planta baja de Radionet hay un pasillo donde se siente la vibra bien pesada, Que ¿no? antes era un cementerio. No tengo idea, un cementerio, un Un clásico, orfanato, ¿no? lo que sea, ¿no? Pero lo que sí es que muchos compañeros aseguran haber visto a una niña. El clásico de la El niña. clásico, sí, ¿no? Una niña con ropa antigua, no en bata, pero sí con ropa antigua. Y hasta le pusieron Matilde, ¿no? Y hay muchos que la han visto y todo el rollo. Eso, también un compañero que estaba en la sección del digital, que es el portal de noticias de ellos, también salió corriendo porque le empezaron a mover las pantallas. Hagan de cuenta que son pantallas como de unos 50 pulgadas y empezaron a temblarle y mejor también se fue, ¿no? Y hay muchas historias ahí en Radionet que vale la pena rescatar quizás. Sí, estaría interesante ir una vez a grabar un episodio ahí, vemos. A medianoche. sí. No, de Ajá, hecho, claro que sí. bueno, pues no sé si recuerden a Juan Ramón Sáenz, el locutor que era de La Mano Peluda, el que ya se murió. Ok, Pues, sí. él fue a hacer un trabajo ahí, ¿no? En la investigación y pues sí, está maldito el Sí, lugar, ¿no? déjenme llevo mi celular con la lamparita prendida, como acá en mi trabajo. Ajá, a ver si no, exactamente. a ver si no huyen de mí los fantasmas. Si vas tú, también. no va a salir nada Sí, de ajá. El aura acá, angelical de Víctor va ahuyentando. ahuyentar a todos los espíritus. Tendría que ir, tal vez yo, no sé. Sí, ¿no? Tú te vas a Pues traer como cualquiera. dos fantasmas de ahí. Ricardo, ahí. Cualquiera de nosotros pecadores. De hecho, inclusive también a ti te conté una historia Ajá. que luego después de contártela, pues te pasó, ¿no? Que te dije, bueno, es prácticamente como lo que me pasó a mí, que no supe si fue un sueño o no. Ah, sí, sí. ¿Te sugestionaste, Gaby? Sí, pues de hecho fue más o menos por ahí de cuando O- grabamos el episodio de los sueños. ¿O te pasó otra vez el pongo un fantasma? Así como a mí el Probablemente es que... el Pero no que tengo anda fantasmas. No, pues ya no, transfiriendo, ya pues no los nos pasaste a transfieres. nosotros. Lo que tengo aquí son muchos moyotes, eso sí. Ah, Sí, no se discute, Fon. Sí. No, pues en esa ocasión, les digo, fue un poquito después de grabar el episodio de los sueños. Entonces me pasó de que yo estaba acostada en la cama y estaba del lado de la ventana. Ray se duerme del lado de la puerta. Ujú. Entonces en esa ocasión yo ya estaba por quedarme dormida, dejé el celular y dije, no, ya es muy tarde, ya me tengo que dormir. Y en ese momento empecé a sentir mucho miedo, pero así un miedo que nunca había sentido, que lo sentía en la piel, me paralizó de alguna manera y empecé a escuchar pasos, pero yo estaba volteando hacia la ventana y no veía lo que estaba pasando, pero yo los pasos los escuchaba por la puerta. Lo primero que pensé fue, ya se metieron a robar, ya valimos, ya Dios, mundo cruel, ya fue lo primero que pensé, porque se escuchaban, pues planta alta, pues como se escuchan los pasos sólidos, ¿no? Y, Sí, pues. y medio huecos por el piso de abajo. Lo primero que buscas es una explicación lógica, ¿no? Ajá. Acá de, pues, ¿qué está pasando? Sí, entonces yo pensé que alguien se había metido, pero pues igual la puerta estaba cerrada, la puerta hace mucho ruido al abrirse, entonces dije, no, ay, no sé qué es, pero total de que yo sentía mucho miedo y del mismo miedo no me podía mover. Enfrente de la cama tenemos como un closet y el espacio entre la cama y el closet es muy chiquito. Y también el espacio entre la cama y la ventana igual es muy chiquita. Pero yo veía, bueno, ya en eso estaba cerrando los ojos y pensando y no sé qué, los abro y veo una criatura alta, pero andaba en cuatro patas, solo que las patas de atrás eran más cortas que las de enfrente. Y no alcanzo a distinguir muy bien su cara, pero sé que era su cara, cómo se iba acercando a mi cara. Y vuelvo a cerrar los ojos y no es nada, no. El clásico de si cierro los ojos desaparezco para él, ¿no? Si yo no lo ajá. veo, él no me ve a mí. Ajá. Entonces cierro los ojos y en lo que los abro, bueno, siento primero un roce en el brazo y en eso vuelvo a abrir los ojos y ya no hay nada. Pero me quedé así con la sensación así
pues súper feo porque vi como su cara se iba acercando a mi cara y cierro los ojos, los abro y ya no hay nada, pero ay, no, es una sensación que todavía me da no sé qué. Te da cosa, qué miedo Sí. de ahí. Pero tú te quedaste pensando Sí, si fue un sueño o fue algo O si no fue un sueño. realidad, ¿no? si estaba consciente o ya estaba inconsciente, pero fue muy poquito tiempo el que pasó como para haber llegado a la parálisis del sueño, que fue lo que habíamos visto en aquel episodio. Fue cosa de 10 minutos, entonces se me hace muy pronto para haberme quedado dormida y llegar al sueño REM, pero aún así prefiero que haya sido un sueño. Pero por ejemplo, ya no volviste a saber de él, por así decirlo. O sea, nomás fue de esa noche, de Sí, una no, vez. ya, y no manches, no quiero Es- saber nada de él, gracias. Pues sí, tal vez ahí podemos ya llamar un poquito de sugestión, ¿no? Si el Fong te contó una historia parecidilla, pues como que Pues ya... es más o menos igual, pero... La criatura es diferente, ¿no? Sí, no. Pero más bien a lo que iba era que uno no supo si fue un sueño o fue algo realidad, porque mi entorno siempre fue el mismo y los sonidos siempre fueron los mismos. La posición en la que estaba, yo sí me pude levantar, yo me paré, yo me asomé a la ventana y todo, o sea, yo sí sé cosas, pero ya cuando dices tú, voy a la cama y me tapo, cierro los ojos, es cuando ya dejé escuchar todo y abrí los ojos y yo, ¿ya pasó? ¿Ya fue? O sea, ya no escuché nada, ya no está esa criatura ahí atrás, o sea, fue así como que pienso yo que a lo mejor no puedo haber quedado dormido y soñarlo así rápido, despertar en la misma posición y no sé, es que tío, estuvo muy extraño, eso es algo que pues nunca voy a saber. Sí, pero es que está complicado a veces distinguir los sueños de la realidad por los sueños lúcidos que ya también habíamos platicado. en Y dice otro la gente, pues episodio. ustedes que traen con los sueños, no dejan de Ya sé. hablar de ellos desde el primer Ya sé. capítulo. Pues va a haber una segunda parte, chavos, así que espérenme. Así que preparen sus mejores sueños. Y Pues sí, dijeron pero- que iban a hablar de que de los Es- poltergeists. Sí, o- pues por Sí. ejemplo, bueno, yo creo que hay que dar una pequeña definición por el que no sepa qué es poltergeist, que Poltergeist. así se le llama a los fenómenos extraños o paranormales que engloban cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas, producido por una entidad o energía imperceptible. O sea que cualquier cosa que no puedas explicar con la física se podría llamar que es algo poltergeist, ¿no? Pero pues sí, ya muchos dicen es que hay fenómenos físicos que pueden ser, por ejemplo, la electricidad estática, campos electromagnéticos, aire ionizado, los infrasonidos o ultrasonidos que pues también podrían explicar esas cosas, ¿no? Pero como nosotros no conocemos tan a profundidad esos procesos físicos, pues decimos, no, pues seguramente fue un fantasma. Y también, pues ya otra de las cosas que pudiéramos decir que causan este tipo de situaciones, pues también hay registros de que se puede alucinar por monóxido de carbono. Entonces tal vez si estás en tu casa y de repente empiezas a ver cosas y tú te paniqueas, pues tal vez tengas una fuga de monóxido, así que hay que tener cuidado por ahí, chavos. Pues yo le tengo más miedo a los muebles viejos, güey. Los que Esos son los que andan rechinan, los que truenan. rechinando ahí, te ponen todo nervioso, ¿no? Y Sí, ya una vez entrando en esa crisis ya empiezas a ver todo lo que te quieras imaginar lo vas a ver, güey, porque ya estás Sí, nervioso. ya como que te predispones, ¿no? A ver algo. Sí, es como en las escuelas. Hay una que está allá se llama Cuauhtémoc, si mal no recuerdo. Y está ya pegado a las 5 de mayo, allá por casi el centro. Yo estuve en esa escuela, pero esa escuela prácticamente sí parecía como un hospital, era como 6 pisos. Y ¿cómo se le llama? El conserje. El conserje nos decía que en la noche se escuchaban muchos ruidos, que era el eco que se quedaba, De vidas pasadas, algo así. pues dicen que se No, queda igual capturado, ¿no? ajá, en la Y- piedra se queda guardado como que los sonidos que Ajá. pasaron durante el mismo día. O sea, Y nos invitó, o sea, nosotros todos morrillos fuimos. Y sí, o sea, efectivamente se escuchó, o sea, ni siquiera más subimos al primer piso y ya se empezaron a escuchar como butacas así, sillas arrastrándose, risas, salimos, pero ¿En serio? gorro, sí, ¿no? Sí. Manches. O sea, sí se escuchan así, o sea, pues tanta actividad, tanta energía que hay en una escuela que en la noche, pues sí te llegas a topar con 2, 3 sonidos ahí raros. Sí, pues por ejemplo, pero eso como que la ciencia todavía no lo tiene bien identificado, ¿no? Como que decir, sí, mira, es que se quedan que las ondas sonoras capturadas en estas moléculas de la pared y en cierta hora como que se liberan de nuevo, ¿no? O sea, no hay una explicación así tal cual lógica científica que pudiera decir, pues sí, no fueron fantasmas, pero pues sí, pues es cierto que no comprendemos mucho también de la energía. Mira, tú aquí eres el Science Man, aquí así que tú eres Sí, yo el soy que da tus explicaciones ahí. bien medio- escéptico, pero
Es que te digo, medio vacingas. y es que tal vez por eso de que soy escéptico y que quiero estar viendo no se me aparece nada. Pero, y la gente que cree en eso, pero que no quiere verlo, pues se predispone a verlo. Cuidado que vas a abrir las puertas, Victoria. No, no. Es lo que decíamos hace ya algunos episodios. Así soy escéptico y todo, pero no es como que voy a jugar a la Ouija a la medianoche. Entonces, también Pues- hay que tener sus precauciones, ¿no? Porque precisamente como tampoco hay una explicación de qué es lo que puede pasar, pues prefiero no arriesgarme a invocar algo que no quiera. Yo he tenido un montón de experiencias así que no les he encontrado yo la explicación. Pero bueno, antes de empezar a contar algo, mis churros, no sé si tengas algo ahí que comentar Sí. tú, Gabriela. Pues es una de las historias que nos mandaron. Ah, Sí, Gerardo Contreras nos manda. Un día íbamos de salida y como fue de casualidad, suena el teléfono. Me devolví para contestar y cuando estaba hablando por el teléfono, eran del sótano. no, Ya valió. no. ¿No? Dice, volteo a mi lado derecho y estaba un niño. Me estaba viendo fijamente. Recuerdo que era de piel muy blanca, ojos negros, pero no completos, o sea que no los tenía como nosotros, no tenía la pupila y el iris como tal, sino que era completamente negro. Un drogado ni una pupila bien. Los niños de los ojos negros. Ajá. Tenía el pelo negro, pero no me dejaba de ver. Se me hizo raro, pero pues no le tomé importancia. Terminé de hablar, volteo y ya no está el niño. Dice, ya cuando salí les digo a los que estaban ahí conmigo, ¿y ese niño que está ahí en la casa qué? ¿Quién es? Me dice mi mamá, ¿cuál niño? Si todos estamos aquí afuera, nada más te estamos esperando. Y ya cuando me volví a asomar, entré, ya no había nadie. Y ya esa fue Un niño que se le apareció a ver con quién estaba hablando. el niño de los ojos negros que lo andaba vigilando. Mm. Híjole. ¿Y hay otra más? Antes de empezar con mis churros, si no tienes más ahí. Tengo 3. Ok, échale. ¿Quieren que cuente las 3 de una vez? Sí, seguidas? pues de una vez, échalas. Va. Bueno, Cristina nos manda. No son historias paranormales como tal, solo son cosas que me han pasado. Por ejemplo, he visto sombras pasar enfrente de la ventana de la sala. Me han tocado la puerta del patio estando yo sola. A veces escucho que mueven trastes en la cocina. Me han gritado al oído cuando estoy dormida. Ok, gritaba. Sí, Pues no sé qué es paranormal para ella entonces. ya sé todo lo que le pasa. Es normal, ¿no? Ya Todos todo lo es escuchamos. normal para ella. Sí. Sí. Dice, una vez me pasó que estando dormida sentí como que alguien salió corriendo de mi habitación hacia el baño. Yo esperé a que se escuchara la puerta o se prendiera la luz o algo así, pero como no sucedió, pues sí me dio miedo. Y me di vuelta, pero ya, me volví a dormir. Entonces, no, Cristina no le tiene miedo a nada ya. Pues es que mira, muchas veces es lo mejor que puedes hacer. Por ejemplo, en esta casa, no es por asustarlos, pero, sí, muchas, vas a salir pero ahora. muchas veces, Sí, o sea, he sí, escuchado sí. ruidos y cosas así que tú dices, pues, algo fue por ahí. Sí. O sea, pero ya como que lo mejor que puedes hacer es ignorarlo, porque si te pones a buscar explicaciones cuando empiezas ahí a O lo que a decíamos sugestionarte. de y- los tulpas, ¿no? Que entre más vueltas le des, más energía le estás dando Sí, y sí, más sí. se te van a aparecer. Sí, o sea, si empiezas a entregarle ahí energía y tiempo y lo que quieras, pensamientos a algo que tal vez tronó ahí, digo, la madera o... De un mueble ya creaste un demonio tú. Sí, no, sí, o sea, si de una madera ya hiciste ahí un demonio. Híjole. Pues sí, por ejemplo, hubo un caso en Reino Unido en 1977 que se llama el fantasma de Enfield. Aquí resulta Es ser famoso. que Peggy Hudson y sus hijas tuvieron como que una situación muy extraña, ya que al parecer una de las niñas de esta familia fue como que poseída, por así decirlo, por un fantasma, porque al parecer la niña empezó a hablar con una voz misteriosa y áspera, o sea, no era la adolescencia, era la niña. Y lo peor del caso es que hay fotos que pues medio se ven como... Es que, bueno, lo que sucedía en esa casa es que además de que la niña hablaba con una voz que no era de ella, que las sillas levitaban, que se aventaban así, la mesa, que las niñas como tal levitaban también. Y hay fotos, pero como que se ven de esas clásicas de que estás en la playa y saltas y te toman la foto, ¿no? O sea, como que da algo que pensar, no está muy clara la foto. Aquí lo sorprendente es que hay muchísimos testigos, que hay como unos 30, y que todos ellos hablan de lo mismo, de que no, sí, que la niña empezó a hablar raro o que veía cosas levitar, y que todos decían, no, es que no vi que nadie estuviera haciendo nada, o sea, manipulando los objetos. Entonces pues como que sí te da a pensar de que, bueno, o fue una jugarreta muy bien organizada por todos ellos, o en verdad había algo ahí.
porque decían, no, es que de seguro que la familia, bueno, la mamá quería una mejor casa y entonces llamó la atención y pues por eso hizo todo este caso, pero no, al parecer no recibió ningún tipo de beneficio económico, nunca cambió de casa y pues simplemente pues sucedió, ¿no? O sea, no... Déjame adivinar, llegaron los Warren. No. Los Warren. No Sí, llegaron. también me sorprendió, pero no, aquí no están chale, bueno, involucrados. ¿ya estaban los- vivos o los todavía Warren. No sé. En el ¿Qué año dices? En el 77, No, sí, no, sé. ya andaban ahí en todo lo que daba. Sí, pues supuestamente ¿No, ese caso no tiene otro nombre, aparte de ese? no de Enfield nomás. Pues lo más relevante fue que pues el fantasma supuestamente pues nomás llegó a decir que soy invisible, soy un GHOST, un ghost en inglés, deletreado, pero pues no daba un mensaje claro, no decía que quería, no, nada, nomás pues eso. Y la niña que fue poseída decía que sí, que fue utilizada, abusada, hubo levitación, voces y luego dice que hubo una cortina que se envolvió alrededor de su cuello, o sea que casi la mataban, todo ese rollo. Pero ya después simplemente se dejó de escuchar el caso, ya no hubo nada paranormal. Terminó en que pues fue un suceso muy extraño, pero pues no más, o sea, no hubo intervención de que un sacerdote fue a bendecir la casa o que se mudaran de ahí, ya nunca supieron lo que pasó, pues simplemente siguieron con sus vidas. Entonces pues ahí ya no sabemos si tantas personas vieron lo mismo, si pudiera ser real o si es, pues les digo, un truco muy bien organizado. Pero yo te voy a contar algo real. A ver, Porque te dejes de historias. ver, échale, ya con Historias de ahí, experiencias propias. historias ¿no? de internet. Mira. Sí. En esas fiestas locas de la prepa, una vez estábamos, era donde estaba viviendo yo, y ahí se organizó la fiesta, o más bien ahí solo se invitaron, no recuerdo. Pero una chava empezó con esos rollos, ¿no? O sea, recuerdo que se tiró al suelo y empezó a patalear y a jalarse los pelos, y nosotros así de, ¿qué le está pasando? Y, o sea, la chava... Convulsionando y todo. Sí, nosotros acá, no, pues que estaba un duro el ataque. mezcal, ahora sí, o qué le echaron. Estaba alterado el alcohol. No, pero su amiga supuestamente, es que yo no conocía a ninguna de las dos, pero su amiga la agarró y dijo, no, déjenla, es que ella tiene... Así es ella, quiere llamar la atención. no, dijo, no, es que ella me había contado que tenía episodios a veces de posesiones, y nosotros de, ¿what? O sea, entonces acá de que, pues, agarrando la cota, se está loca. No, ayúdame a llevarla, y le llevamos a un cuarto y la sentamos, y tenía la mirada ida, güey, o sea, se la tenía así como que en otro mundo, y respiraba bien fuerte, y agarraba así con las manos la colcha de ahí del colchón, y nosotros, oye, pero pues, ¿qué hacemos? ¿O qué? ¿Traes una cruz o algo, no? Y, Mi Biblia de bolsillo acá. o sea, se puso tan mal pedo la chava que... Víctor hubiera estado Sí, preparado ya para ves, eso. ¿por qué no me invitaste a esa fiesta? No, pues Aquí no. traigo mi rosario y todo. No, el chiste es que se estresó tanto la chava que sí se desmayó al final. Y respiraba así como que muy fuerte, pero estando como que ya... Inconsciente. Y nosotros así de, creo que es menor, llévatela de aquí, no queremos problemas. Y sí se la llevaron, pero te digo, sí estuvo muy extraño porque de repente nomás se tiró en el suelo, güey, y empezó a ser así. Pero entonces dijeron que ataques de posesiones, así. O sea, amiga dijo que ella había tenido así, que ella había tenido ahí posesiones. Yo creo que solamente estaba muy peda o algo así. Sí, o sea, tío, pero a mí sí me pareció raro porque no se veía como que actuado, o sea, su cara sí se veía mal pedo, o sea, no hizo voces así de soy un fantasma. Sí, nada, no hizo como nada este así, de acá, pero ¿no? nunca había visto una persona así, o sea, parecía que podía haber estado pasando por un episodio de esquizofrenia o algo así, pero sí. Capaz que estaba enferma mentalmente y Sí, pero... decían que eran demonios. pero Porque sí han habido Mateo, casos de eso precisamente. Sí. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso me recordó, ¿te acuerdas cuando fuimos a la fiesta de Memo? Que éramos los únicos dos mayores ahí y que Sí, la chava sí, ya me esta que acordé. también se puso súper mal y así como que no, ya vámonos porque todos estos niños y nosotros los únicos dos Llega mayores. la poli al bote. Sí, no, bye. Ahí se ve. También se puso muy mal una chava. Sí, pues yo creo que le pegó duro el mezcal, porque pues en esos tiempos era el mezcal, no eran las aguas locas, entonces a lo mejor se le hizo El fácil que tonalla. sabían ahí a piña, dijo, ay, qué rico. No se midió.
Sí, Vámonos. pero sí estábamos todos cotorreando, y se tiró ahí en el suelo, güey, empezó a patalear. Sola. No estaba bailando ya. Breakdance. ¿Y cuál es la otra, la tercera que La tienes última ahí? historia. Sí. Bueno, por fin convencí a Ray de que nos mandara algo. Esto, Gaby. Entonces nos dice, cuando vivía con mi mamá, un día me quedé solo hasta tarde. Recuerdo que fui al baño en la madrugada. Entonces para esto tenía que pasar por el cuarto de mi hermano. Él siempre lo dejaba abierto. Entonces cuando fui al baño empecé a escuchar voces en el cuarto de él. En lo que me iba acercando vi una máscara blanca de fondo y unas manos muy grandes. Vi que en las manos tenía como listones y tenía unos títeres. Entonces, Tétrico. está bien macabroso. Dice, el titiritero me decía que entrara, que me iba a divertir. Dice, claro que no entré, cerré la puerta del cuarto y me fui a mi cuarto. No manches. Dice, entonces pasaron varios días y cada que me quedaba solo lo volví a ver y lo veía en el espejo del peinador. Entonces siempre me decía que fuera, pero la verdad nunca supe para qué me quería y supongo que no era para nada bueno. Pero entonces un día me fui de peda con unos compas. Llegué bien noche y recuerdo que ese día yo llegué todo envalentonado de que ya me voy a enfrentar al titiritero y que no sé qué. Voy a ver qué quiere, a ver ya, porque ya. Entonces dice que lo malo es que se acuerda que llegó todo envalentonado, pero no se acuerda de lo que pasó. Lo siguiente me lo cuentan mi hermano y mi mamá. Dice, ellos dicen que entré a la casa casi cayéndome de borracho. Subí las escaleras y me fui directo al cuarto de mi hermano. Empecé a gritar de chingadera y media al titiritero, a pelearme con algo. Entonces ellos subieron bien asustados, de que no sabían qué estaba pasando. Les dije, es que ese güey nomás se está burlando, se está riendo de mí, ya me tiene harto y que no sé qué. Y pues le decía, seguía diciendo grosería y media. Lo seguí insultando y desde ese día ya no volví a verlo nunca. Después de su mentada de su vida, ya Sí, ya. no quiso saber nada de Ray. Yo Pues solo mira, quería jugar, bro. Se Sí, decretó exacto. también, se decretó, pues es lo que pasa. No, Ujú. es que yo tengo muy mala memoria, la verdad. No sé si en algún podcast yo llegué a contar aquí cómo de alguna manera corría un fantasma de aquí. Me No lo parece que conté, no, mijo. ¿no? No, Es a que ver, no me échale. acuerdo si lo contaste, es que también hablamos tanto que ya no Sí, sé ya. si lo cuentas aquí o afuera. Tú En échale. fin, tú yo lo voy a échale. contar porque pues este es el momento, ¿no? Ajá. Ujú. En esta casa, pues yo viví un tiempo solo y tuve un roomie. Entonces ese roomie, cuando llegó, mágicamente empezaron a pasar cosas extrañas en la casa. Se desaparecía dinero, me robaron la tele. Acá el jabón de los trastes se terminaba, el suavitel ya... Ya no había cereal del que me gustaba. O sea, cosas bien raras, ¿no? La leche de litro ya... No tal duraba vez nada. no duraba nada. Sí. No, es que haz de cuenta que empecé a escuchar sonidos más allá de lo normal que ya escuchaba por lo general, pero yo siempre se lo atribuía pues, a estos muebles, ¿no? Pero la primera vez que estuvo fuerte, una vez que estaba durmiendo, yo tenía el cuarto cerrado, entonces estaba dormido, pero escuché como que un golpe bien fuerte así en la puerta, ¡pah! Como se le habían pegado con el puño. Y yo, ay, güey, me desperté así yo. Ya tu roomie ebrio. Y acá, Hablando de güey, ¿qué titiritero. pedo? Y acá, no, pues nadie abrió la puerta y no, ni siquiera estaba en la casa. Y yo, cabrón. Pues, digo, lo mejor que puede hacer es tirar el avión, ¿no? Pues fui y me dormí, así quedó. Entonces una noche yo me estaba bañando y él era de que llegaba y se me escuchaba que estaba en el cuarto, así siempre me decía, se me chiflaba. Entonces yo me estaba bañando y estaba acá bien a gusto y luego me hace, y le digo acá, y la chingada, ¿no? Entonces ya me estaba saliendo a bañar y pues me estoy secando y todo. Salgo y abro y yo, ay, güey, no hay nadie en la casa. Y luego le mando un mensaje, oye, güey, ¿qué? No, yo todavía sigo acá en el paso. Y yo, ay, güey. Digo, güey, ya llévate tus pinches demonios de aquí, güey. ¿Qué me trajiste? Y así quedó. Entonces se fue intensificando la cosa. Yo me quedé aquí abajo en los sillones. Antes tenía otros sillones y me quedé dormido ahí. Y su cuarto era exactamente ahí arriba, Arriba donde los estaba sillones. dormido. Ujú. Entonces yo me levanté para ir al trabajo y estaba todo modorro ahí, como que agarrando la onda apenas sentado en el sillón. Agarrando señal. Sí, agarrando señal y escucho que caen así muchas monedas, hacia arriba. Se escuchan muchas monedas, a ver. Algo así. Pero en el techo se escuchan clarito, tú dices, son monedas, estas se escuchan así que se arrastran, ¿no? Bueno, que van rodando. Entonces dije, ay, güey, este vez se le cayó la morralla.
Así lo dejé. Y ya me puse así los tenis y todo. Dije, no, me subo y me iba a bañar. Entonces subo y está la puerta abierta de su cuarto y no había nadie. Y así como que, ay, güey, dije, ¿qué pedo? Y entonces así quedó y yo busqué monedas o algo así, o lo busqué en los cuartos y no estaba. Y así como que, no, esto ya me está cansando. Y así quedó y luego conté la historia allá en el trabajo. Y no me acuerdo quién le conté la historia y me dice, no, güey, es que comúnmente cuando dicen que tú escuchas monedas caer, es la presencia del diablo. Y así de La que, bestia, ay, Fon. hasta me dio pinches escalofríos. Digo yo, Ya no querías regresar a casa. Pues, sí. Y esa persona me dijo, no, es que ¿sabes qué? Te tienes que decretar, güey. Tienes que entrar y decir que es tu casa y estoy así, así. No, pues sí. Pues no lo hice, ¿no? O sea, yo seguí aquí y me volvieron a pegar en la puerta así. Y este güey también una vez, íbamos los dos entrando, iba subiendo las escaleras y dice que me habían parado ahí y se regresó. Dijo, güey, ahí viene dentro de la casa. No. Y así de que, agarrando acá un cuchillo o algo. Y, ¿quién está ahí? Nosotros así, ¿no? O sea, actuando como si alguien estuviera arriba y subiendo lentamente. Y ya hasta que subimos armados de valor y Y no era nadie. no era nadie tampoco. Digo, güey, es que, ¿qué te trajiste, güey? Hasta así te tocó y así. Y entonces le hice caso a esa persona. Y llegué y entré a la casa. Y sí dije, ¿sabes qué? Le digo, esta es mi casa. Sea lo que sea, no eres bienvenido. Y ya estuvo, ¿no? Ya déjame en paz. No hay, si necesitas algo, pues aquí no lo vas a encontrar, bla, bla, bla. Y pues así hablé yo solo en la casa entrando. Y santo remedio, güey. Ya con eso. Tanto remedio. Tan O sencillo sea, que era. Sí, o sea, Ajá. ya nunca volvió a pasar nada así fuerte que digas tú que algo se escuchara o se veía, ¿no? Todo así bien tranquilo. No manches, Fon, qué miedo. ¿Y luego tu compa que siguió aquí viviendo un rato? ¿O qué? Sí, todavía sigo viviendo aquí, pero le dije, ya tuve que correr a lo que te trajiste, güey, porque... Sí, porque no paga renta y nomás nos asustan. Te estaba dejando el dinero, Fon, de la renta ahí en Morraya. No, sí. Y pues yo te digo, pero aquí iba eso, ¿por qué lo conté? Ah, pues porque era el momento, dijiste. No. Fon. No, de Raide que también Sí. fue, se le decretó ahí Ah, al sí. tiritero y le dijo, ya, güey, no, hasta se agarró madrazos con él, así para que lo dejara en Lo paz. dejar en paz. El espejo del baño roto y todo el rollo. Ganó, sí. Sí, y Sí. ¿se acuerdan que en el podcast de los sueños también una chava tenía un problema como con un incubus, ¿no? ¿Se acuerdan? Ajá, Ujú. sí. Sí. Que a ella también le recomendé eso y de hecho creo que sí lo hizo y creo que también ya no le ha pasado nada porque ella estaba teniendo problemas también con un ente ahí medio extraño. Así que quienes nos Un escuchan y poltergeist, tengan ahí como un dijiste. poltergeist, Ujú. si tienen ahí algún demonio o alguna presencia que no quieran, pues ya saben, nomás le dicen que pues no, Que se vayan. esta no es su Eso. casa, órale de aquí. Es un lugar, no eres bienvenido, gana el otro lado, ¿no? Sí, porque pues, bueno, hablando de eso que pueden ser espíritus, a veces uno, por ejemplo, aquí ahorita Ricardo decía, no, pues la niña que se aparecía ahí en Radionet y todo el rollo, pero acá Fon dice, no, pues ya le dijeron que era el diablo, o sea, ya no son ¿Cómo? personas que murieron, que regresaron, ¿no? O sea, son demonios, Demonios. tal cual. Y hablando un poquito de eso, vamos a dar una pequeña introducción, porque aquí Ricardo tiene una historia bien interesante, pero antes quisiera hablar un poquito de los exorcismos. ¿Qué son los exorcismos? Pues es una práctica religiosa. Aparte del el exorcismo por el suco. ¿Por el qué? Por el suco, o sea, el mezcal con Ah. el suco. Ah, no. Porque según yo fue un exorcismo eso. Ah, ok, sí. La chava esta, digo. Sí. Exorcismos por suco También. y Tonayán. Al parecer funciona con alcohol, chavos. Por si quieren probarlo. ¿Te quieres poner bien pinche exorcizado? Pues, ahí. Si quieres hablar, Poseído, si quieres ¿no? hablar Bueno, idiomas que ya no existen y caminar por las paredes, pues está el Tonayán. Es que sí vomitas también, así como el exorcista güey, con el Tonayán. Tienes todos los síntomas. El Sí. Tonayán te da todos los síntomas de Sí. posesión. Pues si resulta ser que el exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna. Y pues sí, hemos visto existen casos muy sonados de exorcismos que los principales signos son hablar en lenguas desconocidas, hacer presentes cosas distantes o escondidas, demostrar más fuerza de lo normal. Y lo que necesitas para llevar a cabo el exorcismo es un sacerdote, que sea de la iglesia católica por lo menos, y que lo autorice el obispo. O sea que no cualquiera puede hacer un exorcismo, así que pues Ok. Fong lo hizo sin permiso del obispo, no sé qué Ya no- consecuencias ya no es traiga, tú válido. ya sacaste a alguien de aquí, bueno,
Ahí después nos cuentas, Fong, si ves cosas más raras aquí. ¿Qué fue ese ruido extraño? De hecho, sí escuché algo. Yo también dije. Cuando te dije que no tenías permiso y lo hiciste, se escuchaba el ruido. Oh Dijo que my sigo, nomás que estoy tranquilo. No, es que ya le bajé. Y pues sí, por ejemplo, uno de los casos bien sonados fue el exorcismo de Emily Rose, que hicieron una película, todo el rollo, pero se basa en una historia real de una chica de Alemania, Anneliese Michel. Esto fue permítanme tantito, en el 70. Al parecer todo eso pasó allá por los 70s. Pero sí, resulta ser que pues Anneliese entró a un hospital psiquiátrico a sus 19 años porque se creía que podía tener epilepsia, tenía así ataques convulsivos, pero 3 años después, pues que ya no pudo hacer nada contra estos síntomas porque la diagnosticaron con esquizofrenia. Dijeron, usted lo que tiene es esquizofrenia, por eso sus ataques convulsivos. Pero después de 3 años de tratamiento que no pudieron lograr nada, dijeron los del hospital, pues ¿sabe qué? No, pues ya llévesela, ya hicimos todo lo humanamente posible. Y los padres dijeron, bueno, pues vamos a acudir a la iglesia, vamos a atacarlo desde el lado de católico. Y solicitaron un exorcismo para su hija. Pero resultó ser que pues no, que les rechazaron en 2 ocasiones el exorcismo. Y hasta que el párroco Luis Alt, que se considera un experto en la materia, dijo que pues sí, que su hija tenía todas las condiciones para considerarse que estuviera poseída. Entonces, pues ya le empezaron a hacer un exorcismo, ya el ritual tal cual, y que al parecer durante estas sesiones Anneliese tenía dentro de sí, o demostró tener 6 tipos de demonios, que entre ellos estaban Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler. Ok. Sí, Hitler, qué rollo, ¿no? Y un sacerdote corrupto del siglo XVI, de apellido Fleischmann. Entonces, como que sí me da algo que pensar, ¿no? Que hable de estos demonios que la tenían poseída. Pero, pues sí, ya al final de sus días... Este episodio tiene efectos de sonido. Si escuchan Sí, un ya, perro se roncando, escucha. es... O está poseído o es... gruñendo. Creo que ya no vamos a hablar de esto, chavos. Se Ya cancela el sé. episodio. Se Muchas cancela. gracias, Ricardo, por venir. Esto fue Heresiar, que Están pasando cosas medio extrañas sí, aquí. ya, golpes, perros poseídos. Queremos creer que está dormido, Bueno. pero espero que no se escuche mucho en el micrófono. Pero pues sí, resulta ser que ya esta chava, ya al final de sus días, pues tenía conductas bien erráticas. Lo que hacía era que se escondía debajo de la mesa y ladraba como perro durante días. Comía arañas, comía carbón. De hecho, a un pájaro muerto le arrancó la cabeza así con la boca. También lamía su orina del suelo y se escuchaba que gritaba durante horas. Entonces, pues ya el exorcismo pues se prolongó durante 1 año y ya al final de los días, pues Anneliese murió. Ya pues se debilitó y se agotó, le dio fiebre, falleció. Ya después de que entraron las autoridades a ver pues qué había pasado con esta chava, pues resulta ser que se le atribuyó que tenía desnutrición y deshidratación. O sea, como que fue más bien negligencia de los padres y del sacerdote, de que pues no le dieron el cuidado requerido a su hija, y pues terminó falleciendo, ¿no? Pero pues aquí estos casos pues sí te dejan pensando de que, bueno, pues se podría decir que sí fue un caso de esquizofrenia, así empezó todo, pero pues no le pudieron ayudar en nada. Y al parecer el exorcismo tampoco, o sea, al final también terminó falleciendo. Y ya tiene una conducta muy, muy poco convencional. Entonces, chavos, pues ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Qué habrá podido haber sido ahí? ¿Si fue una posesión demoníaca o fue una esquizofrenia que se salió de control y ya dijeron, no, pues es que ya no podemos hacer nada por ella, pues ya no la cuidamos bien y pues termina falleciendo, ¿no? Pues está complicado, o sea, porque si hay casos, aquí traigo otros 3 casos, bueno, 2,
Ay, que- perdón que interrumpa. Más bien sufrió de neumonía y anemia, y eso fue de lo que Pero vamos gradualmente murió. al caso verídico, es el que importa ahorita. Ya vamos al grano. Yo quiero escuchar el caso verídico aquí. Bueno, pues es que Está les bien dimos interesante. esa pequeña introducción a los exorcismos. Hay pues que dejar aquí nuestro- que lo vivió en carne propia y porque que nos aquí platique. que nos platique. Tyson, el perro de Fong, fue poseído hace unos minutos. Hace unos segundos. Ah. Pero no se crean, aquí nuestro invitado Ricardo, pues al parecer ha tenido una experiencia bastante cercana con este Cercana, tema. del tercer tipo. Y pues nos gustaría que nos platicara su historia, cómo fue su vivencia desde un punto de vista personal, ¿no? A ver, Ok. ¿cómo fue, Ricardo? Cuéntanos. Bueno, todo fue más o menos en 2015, para enero. Yo trabajaba precisamente en Radionet en ese entonces, No, pues, y ahí valió madre, ¿no? Sí, Desde ya sabemos cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Ese Entrar pinche a trabajar Radionet. ahí. Lo que debo de aclarar es que para este entonces todavía no me pasaba lo del sótano. Ah, ok. Ah, ok. Fue antes. Fue antes, fue lo primero que me pasó. Como yo les dije, pues yo era periodista y me encargaba de hacer algunos reportajes especiales. Y en este caso tuve un trabajo que fue investigar sobre el Panteón de los Niños. No sé si lo han llegado a escuchar ustedes. Sí. Que está más o menos enclavado ahí por donde está Jardines de Aragón. De hecho, sí he llegado a ir ahí, ¿eh? ¿Sí? A ese panteón. Panteón de los A mí me gusta así como que manejar en callecitas de repente, así en la noche. ¿Y diste con él? Sí, he llegado ahí 2 veces. Este güey. Pero pues te quedas pensando qué rollo, ¿no? O sea, las personas que viven ahí cerca han de tener un chorro de experiencias paranormales, ¿no? Probablemente. Yo creo que sí. Y el reportaje no tenía nada que ver con cosas paranormales. Era más bien una cuestión urbana, ¿no? De cómo este panteón había quedado absorbido por la mancha urbana, porque todos los fraccionamientos nuevos que se desarrollaron alrededor, y que pues estaba como que en el limbo, ¿no? Ese panteón, y pues está en malas condiciones, está descuidado. Pues de hecho no tiene ni letrero ni nada, Nada. ¿no? O sea, pues sí, te digo, pues yo no sabía que había un panteón que de repente empecé a ver lápidas así de la nada y yo, ¿what? Sí, y mucha gente desconoce su ubicación, o sea, no sabe que existe. Es que está atrás de unas casas así medio escondido todo el rollo. Ajá, parece un terreno baldío, parece un predio nada más, de tan descuidado que se encuentra. Y empecé a investigar sobre este panteón. Y precisamente pues sale este dato, ¿no? De que mucha gente no lo conoce, incluso historiadores de la ciudad me dijeron, no, estás loco, o sea, no existe ese panteón. Y le digo, oye, pero ¿cómo no existe si yo tengo fotos? Estuve ahí, ¿no? Estuve ahí mucho tiempo, fui muchas veces. Y bueno, para ponerlos en contexto nada más, ese panteón fue el panteón ejidal de Cenecú. Antes de que Ciudad Juárez creciera y se convirtiera en lo que hoy es, que pues como hemos visto, Juárez empezó desde donde está el centro y fue absorbiendo varios poblados, ¿no? Y pues Cenecú pues era un ejido que después terminó siendo absorbido por la mancha urbana, ¿no? Y ya, ahí quedó, ¿no? Ese panteón era para los ejidatarios. Y ese es el origen de ese panteón, Ok. que es un panteón público ahora, pero en el olvido. Ok. Sin embargo, cuando yo empiezo a ir al panteón para documentar incluso lo que son las lápidas, saber cuáles eran las más viejas, de dónde databan, cuál era la más reciente y todo esto, me empecé a percatar de cosas muy peculiares, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, vi tumbas profanadas, vi varias cruces al revés, o sea que habían sido, digamos, arrancadas y colocadas al revés. Como que alguien ya fue a hacer ritos, ¿no? Sí, Algo así. tengo fotografías, se las puedo compartir sin ningún problema. Ah, ok, Ah, sería ok. perfecto. Todo quedó documentado con fotografías, o sea, yo me Está súper bien. encargué de tomar fotografías. También me percaté de que, por ejemplo, las efigies de los ángeles que hay en las tumbas estaban decapitadas o sin manos. También otro dato curioso que había es que en muchas veladoras que habían sido encendidas, o sea, porque pues uno ve, ¿no?, cómo queda la cera derretida después de cuando una veladora fue encendida. También una figura de la Virgen María con los ojos sacados. No mames. Qué Y fuerte. en el centro de ese panteón hay una base de concreto, una base circular en la que pues está erigida una cruz. Y en esa cruz, en esa base, había una figura de un Cristo que también estaba mutilado y tenía frutas alrededor,
colocadas obviamente intencionalmente, ¿no? Entonces, la verdad es que yo desconozco de este tema de lo que es la brujería, pero fue un aspecto que me llamó mucho la atención, o sea, me dio mucha curiosidad por saber qué estaba, o sea, qué significaba todo esto, porque también me encontré unos frascos que decían negro destructor, que es una poción utilizada para brujería, ¿no? Que después ya supe que era para dejar inválido o matar al otro, ¿no? Que tú le vas a hacer brujería. Negro destructor. Sí, negro destructor. Para que lo busquen chavos ahí en el mercado negro. Ajá, ya sé, ¿no? Y No, también no. había No, muñecos vudú. Ok. Estaba, de hecho, o sea, vas caminando por el piso de ese panteón y está repleto de estas cosas, o sea, no batallas en encontrar estos vestigios de brujería. Pues que ni lo esconden, ¿no? No, O sea, no, Sí, no, es como que la escuelita, ¿no? Como que ahí van y hacen sus Sí, hacen sus pininos. Hacer sus prácticas. Sí, esas son sus prácticas profesionales ahí ya. Sí, para graduarse. para graduarse, ¿no? Y me llamó mucho la atención, entonces no quería dejar ese cabo suelto de que, pues, qué estaba pasando, ¿no? Y qué significaba todo esto que yo estaba documentando ahí. Entonces empecé a investigar y empecé a ir con personas que estaban involucradas en este medio, ¿no? En cuestiones de brujería, cuestiones de paranormal, pero yo les mostraba las fotos y yo les decía, a ver, ¿qué significa esto? ¿Y por qué está esto así? Entonces, me acuerdo mucho de una señora que fue la que me dijo del negro destructor. Y le dije, oye, a ver, ¿qué es esto? Y luego, no, mira, esta es una poción que se usa para cuando quieres hacerle daño a alguien. Me dijo, aquí pues puedes desde dejarlo inválido, que le vaya mal en el trabajo, matarlo. Y yo dije, ok. Perdón, Ricardo, que te interrumpa, Dale, pero es dale. que negro destructor y luego dejar inválido como que... Sí, Ah, sí, ok. da mucho que ver, sí, ¿no? Sí, como que se puede malinterpretar la cosa, ¿no? Acá. Sí, Es que le di negro destructor. se te aparece el del WhatsApp. Sí. El Víctor, dame dos. No para llevar o qué. Así, pero continúa. Y ya te cuenta que ya les empecé a preguntar que también por qué en un panteón, ¿no? O sea, ¿por qué no haces mejor un rito en la comunidad de tu casa sin que nadie te moleste? Luego pasa la policía y te ven haciendo cosas en el panteón y te llevan, ¿no? Me dicen, no, Sí, es sí. que en el panteón es más efectivo y todo eso. Más energía, ¿no? Y ese Sí, rollo. dije, órale, no, pues está bien. Hasta este punto yo soy escéptico, o sea, no le daba crédito a nada. Sin embargo, en ese entonces, también debo aclarar que yo estaba casado, tenía poco tiempo de casado. Y a la par de la que yo empecé a hacer este trabajo, nos acabamos de mudar mi ex esposa y yo a la casa donde yo vivo ahorita. Y ella no sabía que yo estaba haciendo esto. O sea, realmente nunca me preguntaba qué hacía en el trabajo. Nada más. Entonces yo nada más llegaba y, a ver, Ya llegué del trabajo, güey. Sí, ya, Nada, ok, sí. hasta ¿Qué ahí. hiciste? No, nada. nada, no me preguntaba nada. Pero lo que sí me dijo, bueno, lo que me empezó a decir es de que, oye, ¿sabes que se ven sombras? Y yo, es que estás mucho tiempo en la casa sola. La casa, pues no tenemos muchas cosas todavía. Y estuvo sola un tiempo, entonces le propuse que se fuera con sus papás, ¿no? Porque, pues, para que no se sugestionara, para que no se asustara ni nada. Y así quedó. Y luego después me decía, oye, se oyen ruidos. Y yo así como que, no, tranquilo, hombre, no pasa nada, o sea... Son los muebles. Sí, o son sea, los es la casa, son los ecos de la casa, como lo decían ahorita, ¿no? Y la verdad es que no le daba crédito a lo que ella me decía, o sea, trataba de encontrar una explicación lógica de que no, o sea, estás nerviosa. Tienes principios de esquizofrenia. Sí, no, y dije, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, o sea, ve con tus papás. No y la ya. sentó bien el matrimonio. Ya sé, ¿verdad? Los primeros malos síntomas. Sí. Y luego fueron pasando los días y esas cosas yo seguí investigando. Fue una investigación que duró como 2 semanas. Yo seguí investigando, pero la intensidad y la frecuencia con la que empezaron a pasar las cosas fue incrementando. La primera vez que yo escuché algo de lo que me decía ella fue una noche. La casa es una casa de 2 pisos y estábamos ya para dormir. Estábamos en la recámara principal. Para esto, ella me había pedido que pegara el colchón y la base a la pared. Porque ella empezaba a sentir miedo y quería dormir pegada a la pared, no yo a la orilla. Estábamos acostados. Que te lleven a ti. ¿no? Sí, ¿no? Sí. Que te cargue a ti, ¿verdad? Primero. Sí.
estábamos acostados y en la planta baja se empezó a escuchar mucha gente, mucho alboroto y hasta risas, como cuando tienes una fiesta, ¿no? Y dije, caray. Y luego me dice, sí, me dice, ¿escuchas? Y pues ni modo de hacerme loco, ¿no? Le dije, no, pues, sí, ya te escucho. Y me dijo, ¿ahora me crees? Ok. Y luego se empiezan a escuchar los trastes que se mueven y todo, ¿no? Y lo primero que pensé, pues yo soy el vato, ¿no? Yo tengo que bajar. El hombre de la casa, pues ni modo. Ni modo, Ya valió madre. me tocó perder. Sí. Entonces me levanto, bajo, prendo la luz, Cero. nada. Todo ¿Y en se silencio. seguía escuchando ruido? O sea, lo de la fiesta y todo ese rollo. No. ¿Afuera o algo? O sea, conforme bajaste ya se dejó escuchando. Ajá. Bajé y se dejó de escuchar. Y no había absolutamente nadie. Los trastes estaban acomodados como los habíamos dejado, estaba todo en orden. Y dije, ok. Bueno. Para esto ella todavía no sabía que yo estaba haciendo un trabajo en un panteón y tampoco lo quise relacionar con Con lo Con que tu estaba trabajo, pasando. ¿no? Sí. A final de cuentas, el que debió de haberse sugestionado en todo caso hubiera sido yo. Pero no fue el caso. Era ella la que estaba atravesando por estas cosas y sin saber que yo estaba haciendo lo otro. O sea, perdón que te interrumpa, pero me suena mucho a la película esta que se llama... ¿Para qué hablé si ni siquiera me acuerdo? Ni siquiera me acuerdo cómo se llama la película. No, mi familia. Ay, no, es que Siniestro se llama Siniestro. la película. De las últimas buenas que he visto de De terror. ¿Por qué pasa algo parecido? Sí, porque el vato está escribiendo un libro y está trabajando en un caso que es exactamente en esa casa, pero no le dice a la esposa, entonces la esposa empieza a ver todo tipo de cosas y él como que, pues no, pero él no le estaba diciendo de que estaba trabajando en algo así medio paranormal, ¿no? Pero Ajá. algo así, digo, suena similar a lo que Similar. pasó, a lo que te está pasando, bueno, pasó. Ahora sí, ya, perdón. No, pues ya cuando pasa esto, ya le tuve Ya que llegó decir, el ¿sabes Tyson. qué? No sé si tenga algo que ver, pero estoy haciendo un trabajo en el panteón de los niños. Con No te, brujería. no te vayas a asustar. No te vayas a panicar, pero estoy Estoy trabajando. trabajando con muertos. Y entonces fue cuando me divorcié. Me dejaron. Me dijeron, los muertos soy yo y pues ya no tengo Pues esposa. ya, sí, me quedé solo, ¿no? Con los muertos en la casa. Total que seguí los días. Siguieron pasando los días y yo seguí trabajando. Pero luego también ya me empezaron a pasar cosas a mí. Las siguientes cosas que me empezaron a pasar es que, por ejemplo, llegué a la casa y luego se reventó una tubería. ¡Pah! Y dije, casa vieja, Sí, pues, tubería, no pasa normal. nada, normal. Y luego llego a casa de mis ex suegros y ¡pah! Se revienta tubería. Y dije, caray, dos casas viejas, ¿no? Esas viejas. Y llego a casa de mis papás y lo mismo. Dije, órale. ¿Tres tuberías rotas? Tres tuberías. No manches. Pero estas casas ya no estaban tan viejas. No, esas ya no, pues Aquí traigo fugas, No vayan a volver a salir de repente. Luego, por ejemplo, mis perros, bueno, los que dejé en casa de mis papás ya no se me acercaban, me huían. Y luego empecé a oler a muerto. No manches. O sea, tú despedías el olor. Yo despedía el olor a muerto. Y sí me bañaba. O sea, Ok, pues, ok. lo que te iba a sí preguntar. conozco el desodorante. Entonces, Existe algo que se llama shampoo que usas cuando te bañas. hasta piedra pómex, ¿no? Dice yo no estudio biología, así que conozco el bañarse. Yo sí me baño. No sí, soy ¿no? hippie. Algo así, pero no, pero total que olía muerto, ¿no? Y estaba muy curioso. Entonces seguí la investigación y en una ocasión dije, pues vamos a ver si hay gente que está haciendo ese tipo de cosas, esas prácticas aquí en el panteón. Seguramente es en la noche, ¿no? Entonces dije, voy a venir de noche. Qué aventado, Ricardo. Pero nada, no fui solo. No, dice, no, Pura madre, ¿no? Yo quiero ser como él cuando crezca. No, y haz de cuenta que pedí la camioneta del trabajo y todo, ¿no? para Sí, salir a gorro en caso de una emboscada. Sí. Y llegamos, esta vez me acompañaron varias personas. Llegamos al panteón despuesito de la medianoche. Pero llegamos muy tarde porque si bien sí encontramos veladoras encendidas y este tipo de cosas, ya no había nadie. Entonces, quien quiera que haya estado ahí, pues llegó antes que nosotros. Y lo curioso es que, bueno, porque habría una veladora encendida
en un panteón abandonado en la noche, ¿no? Y sobre todo en un panteón que también está lleno de basura, o sea, provocas un incendio, lo frena. Sí. Esas cosas no pasan, ¿verdad? Sí, ¿no? No, no. Sí lo sabrás, En el señor episodio Juan. anterior El hablamos un poquito de eso. pirómano este. Sí, ¿no? Y total, pues nada más lo único que encontramos fueron así, pues más vestigios de brujería, a lo mejor los mismos, quién sabe, pero la gente también ya vio, la gente que me acompañó, ya vio que pues efectivamente había algo raro ahí, ¿no? Entonces me contactaron con una persona que dice que es medium y que es investigador paranormal y todo esto. Y me citó para un sábado, estábamos entre semana. En el transcurso de estos días, no sé qué pasaba, que mi ex esposa y yo, como que nuestra energía iba mermando. Iba mermando, empiezas a ver así como que todo más gris, todo más lúgubre. Y peleábamos mucho también por cualquier cosa, o sea, estábamos irritables. Entonces, llega el momento de la cita con este señor para la entrevista. Y a esa entrevista me acompaña mi ex esposa. Me dice, no, pues vamos. O sea, yo no me quiero, o sea, la recogida del trabajo, me dijo, no me quiero quedar sola, vamos pues. Y llegamos ahí a la casa se llama Luis, el que medium. entrevista el medium. Y empieza la entrevista. Estábamos en su casa, en una casa mediana, estábamos en una sala nada más nosotros tres. No había nadie más en la casa más que nosotros. Y en la entrevista yo lo vi muy desconcentrado, muy así como que incómodo. No sabía realmente por qué. Y de la nada empieza a oler incienso. Sobreviene un olor a incienso y todos nos quedamos, o sea, todos nos percatamos porque o sea, la cara de sorpresa tanto de mi ex esposa como de Luis fue así como que, caray, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y así como que me sacó de concentración un poco, lo ignoré y seguí con la entrevista. Entonces terminamos y me dijo, ¿cómo entraste al panteón? Y le dije, no, pues caminando. Pues, ¿cómo? O sea, no hay nada, o sea, no hay ni bardas ni nada. Me dice, no. Me dice, cuando tú entraste al panteón, ¿llevaste algún amuleto o algo? Y le dije, no. O sea, yo no creo en esas cosas, o sea, no. ¿Por qué habría de llevar un amuleto? Me dice, lo que pasa es que los panteones guardan energías y no sé qué tantas cosas, y tú debiste haber llevado un amuleto, porque agarraste, literalmente con las palabras, me dice, agarraste algo muy cabrón. Y yo me quedé así como que, ok. Y luego me empezó a preguntar, ¿no te han pasado cosas en la casa últimamente? Ya me imagino la cara de tu esposa, ¿no? De cara, así que palomita todo, ¿no? Sí. Y dice, no han empezado a ver sombras, no han empezado a escuchar ruidos, no han estado peleando más, no han estado, no se sienten cansados, agobiados y todo, es como que, sí. Y me dijo, pues agarraste algo muy pesado. Y dijo, y aquí en este momento hay muchas personas que quieren hablar contigo. O sea, ahí con nosotros. Y yo me quedé así como que, ok. Y luego le dije, bueno, pues dale. Comuníquenos. Sí, dije, dale. Y se soltó riendo y me dijo, no. Yo no me meto con eso, está muy pesado para mí. Sí, me dijo, no se arma. Hasta la fecha no sé qué querían decirme. Pero tampoco lo he investigado. ¿Y quieres saber? No. Yo creo que era sobre la fiesta que tuvieron. Sí, no. Creo que rompimos un plato, perdón. Sí, oye. Total que me dice, ¿sabes qué? Te voy a decir que hagas para que te libres de esto porque está bien pesado y pues te va a afectar, o sea, va a acabar con ustedes. Y ya me dijo que una limpia y me dijo que con unas plantas y no sé qué tanto rollo, pero en mi lógica fue así como que, ok, si la brujería me está metiendo en problemas por esto, ya asumiéndolo como algo que real que me está pasando, pues ¿por qué? No, al contrario, sino pues me puede meter en más problemas porque al final de cuentas estaría recurriendo a lo mismo para querer resolver un problema. Esa fue mi lógica de ese momento, ¿no? Fíjate que yo pienso igual que tú. Así también me pasó algo parecido que... Perdón, también que te interrumpa, que pues me dijeron, no, pues que como que te están haciendo algo. Y me decían, no, pues puedes venir conmigo, yo te ayudo con esto y bla, bla. Y pues fue mi primer pensamiento. Dije, bueno, pero ¿y qué tal que con esto le abro la puerta a cosas más grandes, ¿no? Entonces, pero pues bueno, no. Entre lo hice y no lo hice, lo dejaré en el misterio. Continúa, Ricardo. Sí. No, o sea, igual agradecí el consejo, ¿no? O sea, pero de todas maneras decidí no tomarlo, no hacerlo. Total, nos fuimos y en esa semana, me acuerdo también, en la siguiente semana, perdón,
me acuerdo mucho, y esto quizás fue de lo más fuerte que nos pasó, que estábamos totalmente agobiados, estábamos cansados, de tal forma de que, bueno, ya lo puedo decir abiertamente, que me iba al trabajo a firmar la entrada y luego me iba a mi casa a dormir porque estaba muy cansado. Estábamos, ¿Escucharon Radionet? no recontratable, ¿no? Entonces llegamos a la casa y era mediodía. Entonces nos quedamos dormidos, nos fuimos a dormir porque ella también estaba muy cansada, ¿no? Nos acostamos, esta vez yo iba del lado de la pared porque era de día, o sea, me dijo, no, ahí no había riesgo. Sí, no pasa nada, la noche da miedo, de día no. Nos quedamos dormidos, no sé cuánto tiempo nos quedamos dormidos, pero empecé a sentir una sensación que nunca había experimentado. Era una sensación de miedo irracional, porque no había motivo para tener miedo mientras estaba dormido. Pero más que miedo, yo creo que diría como pánico, ese paralizante. Entonces estaba dormido, abro los ojos y se sentía una presencia en el cuarto. No pude ver a nadie realmente. Tenía a mi ex esposa de frente, cuando de la nada, hagan de cuenta que estábamos los dos acostados a la par, y esa, lo que sea que haya sido, la jaló hacia fuera de la cama. Estábamos dormidos, despierto, y la jalan. Fue un jalón tan brusco que ella sale disparada de la cama, y el jalón fue tan fuerte que la cama se despegó de la pared. Hizo, sí, como giró, o sea, y se levanta y me dice, ¿qué te pasa? Que no sé qué. O sea, y yo así como que no, o sea, estaba totalmente ¿cómo le en explicas, shock, no daba crédito a lo que acababa de ver, lo que acaba de pasar, y le dije, ¿sabes qué? Es imposible que yo haya hecho ese movimiento, o sea, porque yo estoy acostado. ¿Cómo te va a jalar? Sí, exactamente, estoy acostado y estaba de frente a ella. Le dije, no te pude haber jalado yo, y mucho menos del pie. O sea, porque fue donde le quedó una marca de, como, bueno, del tobillo, sí, le estaba rojo. De que la jalaron de uno de los pies, y ella sale disparada. Y le digo, pues para empezar, para que yo haya hecho eso, yo debí de haberme levantado y ahora sí, pues te jalo, ¿no? Pero además no lo hubiera logrado hacer con la fuerza con la que salió ella disparada. O sea, para que moviera la cama. Sí, movió la cama. Y yo ella, contigo arriba, ¿no? O sea, estábamos los dos arriba, o sea, y todavía ella sale disparada de la cama. ¿Se cayó o nada más? Sí. Sí, o sea, totalmente. Ok. Y dijimos, ok, esto está ya no está bien. Esto ya no son crujidos de la casa, esto sí tenemos que atenderlo ya con un padre. Sí, no, ya cuando empieza, o sea, hagan de cuenta que todo empezó con esos ruidos, con esas sombras, o sea, cosas externas, ¿no? Pero ya cuando empieza... Cuando se meten contigo directamente. O sea, es cuando dices tú, ok, ¿qué onda? Ya tengo que hacer algo, ¿no? Sí, porque primero le empiezas a tratar de buscar una explicación lógica a las cosas. Pero ya después no existe eso. O sea, no hay una explicación lógica de cómo hayan jalado a tu pareja de la cama. Que se expulsada así, sí. Es que se metió una corriente de aire y la jaló, ¿verdad? Ni siquiera ella misma pudo haber hecho ese movimiento sola. No, estaba dormida. No, pero si hubiera estado despierta, tampoco lo hubiera podido hacer de esa forma. No, definitivamente no. Definitivamente no. Y luego recuerdo qué hicieron después de eso. Traté de tranquilizarla. Y de, ¿sabes qué? No, tranquila, o sea, no podemos dejarnos vencer por esto. Éramos de religión diferente, entonces le dije, no, pues tú invoca a tu Dios y invoca a tu Dios, saca tus cartas aquí. Sí, no, yo a lo mío, entonces en modo de defensa. Sí, ¿no? Y con eso así como que se tranquilizó un momento, ¿no? Pero las cosas siguieron pasando cosas, seguían escuchándose ruidos, seguían pasando sombras. Y trato de resumirlo un poquito para que tenga más fluidez la historia. Pero para esto también, en el trabajo yo le había comentado a una amiga que era lo que me estaba pasando, ¿no? Y ella la mantenía al tanto de que, ¿sabes qué? Ahora nos pasó esto. Y me acuerdo también que una noche tuvimos una visita de un primo de ella. Y se quedó en uno de los cuartos. Y dice, ¿sabes qué? Es que en este cuarto no pude dormir porque hacía mucho frío, tuve que dormir con chamarra. Y realmente pues no tenía sentido. ¿no? En pleno verano, ¿no? Sí. No, la casa no estaba fría y salía hasta abajo. Okay. Luego
cuando me toca escribir, ese trabajo lo entregué en 2 partes. El reportaje fue muy extenso y lo entregué en 2 partes. Cuando estaba escribiendo la segunda parte, yo tenía un chorro de miedo, no podía escribir, no me podía concentrar, y luego se venía el olor a muerto y se escuchaban se escuchaban ruidos, o sea, no, fue muy difícil. Llego al trabajo, ya he entregado la historia, ya he entregado el reportaje, y voy con mi amiga a saludarla y me dice: Ricardo, ¿por qué no buscas un padre? Particularmente el padre Eduardo Hayen, que es el que está en la catedral. Él dice que no es exorcista, pero ha hecho varias liberaciones. No, sí los ha practicado, pero no es, digamos, no tiene el título oficial de exorcista. Él está ahí en la catedral y él es el director del periódico Presencia. Entonces, una cosa que estaba olvidando de esa entrevista con el médium. ¿Se acuerdan que les platicaba que había tumbas profanadas? Bueno, pues lo que me dijo él es que existía un tipo mercado que es entre gente que se dedica a la brujería, a la magia negra, de venta de partes humanas. Es decir, profanan tumbas de cementerios como estos que están abandonados, que están, pues sí, que no tienen vigilancia, y utilizan las partes de los difuntos para hacer sus rituales de protección y todo este tipo de cosas, ¿no? Ahí ya te esos cabos de para qué se utilizan esas cosas. Sí, es Entonces, la religión del palo mayombe, ¿no? Y cosas así. Ok. Pues ahí está el mercado negro de Gaby, ¿tú cómo sabes? No eso? menciones esas cosas. Porque... Gaby, ¿tú haces esas cosas? No, o sea, todos aquí hemos escuchado... Cultura general. No, yo no lo he escuchado. hemos escuchado leyendas legendarias, ¿no? Bueno, sí. Ahí explican todo lo del palo ok. mayombe y la santería y muchas cosas, los engangas. Sigues mencionándolo. Sigues, Gaby. Ok, Bueno. ya entendimos. Última vez que la invitamos a No, Gaby. tú me preguntaste, Víctor, tú me preguntaste. Continúa, está interesante la historia. Ok, perdón. Sí, No, ahora sigue, no, ningún sigue, problema, sigue. ningún problema. continúa. Total, que me dice: ¿por qué no vas a ver un padre? Y luego le digo: pues, ¿para qué? O sea, estoy bien, todo madreado, ¿no? Estoy bien. Me dice: no, güey, es que apestas a incienso. Dije: ok, está bien. Y pues ya estaba en Radionet está en el centro, y fui primero al periódico Presencia a buscar al padre Hayen, porque fue con quien me dijeron que fuera, y él es el director de ese periódico, ¿no? Entonces fui y no lo encontré. Me dijeron: no, ¿sabes qué? Está en la catedral. Ya voy a la catedral. A él ya lo conocía porque él atiende medios de comunicación. Entonces llegué con el padre y luego me dice: oye, pero no es día de entrevista. Le digo: no, es que no vengo como reportero esta vez. Le dije: ¿sabe qué? Me está pasando esto y esto y esto otro. Y se me queda viendo así como que... Me dijo: a ver, pásale. Entramos a la oficina y me empezó a entrevistar. Su entrevista fue como que para tantearme, para descartar que yo le estuviera mintiendo. Nomás para sacar la información, ¿no? Algo así. Sí. Y me dijo, le enseñé las fotografías que les voy a pasar a ustedes. Ok. Entonces, las ve y dice: ok. Me dijo: ¿te llevaste algo a tu casa? Le dije: no, o sea, no ¿Un tengo demonio, tal vez? Le dije: la verdad es que no tengo... Conscientemente, ¿no? Ajá, o sea, no es que yo haya agarrado un muñeco vudú y, mira qué bonito, me lo llevo a mi casa, ¿no? Se lo va a arreglar mi sobrino. Sí, ¿no? ¿Qué puede con él? No, dije: no tiene nada que ver. Le dijo: ok, ¿tocaste algo? Y dije: ok, ahí cambia la cosa. Le dije: conscientemente no, pero ese panteón está tapizado de, como les dije, de vestigios de brujería. Posiblemente sí pude haber estado en contacto con algo indirectamente. Pisaste algo por ahí. Y me dijo: ok. Y me dijo: ¿sabes qué? Este tipo de objetos que se utilizan para la magia negra, para el satanismo y todo esto, pues están malditos, ¿no? Como los Warren. Están malditos, me dijo. Entonces mucha gente puede tener estos problemas como los que has tenido tú, porque se llevan objetos a su casa. Ya, órale. Me dijo: no, mira, vete aquí a la tiendita de la catedral y tráete un medallón de San Benito. Y yo dije: ok, no, está bien. Pues ya no tenía nada que perder tampoco, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues para mis adentros pensé así como que otro amuleto, ¿no? Pero vale. Total que fui por el medallón. Entonces ya cuando regreso, ya no hago antesala, me está esperando, y abre la puerta de la oficina y trae en sus manos el libro de exorcismos, el ritual romano. Ok. Y empieza a realizar el rito de exorcismo. En el rito me acuerdo que estaba pidiendo tanto por mí como por mi ex esposa, por la casa, por la familia, o sea, por todo
todo el entorno realmente. Todo O sea, llegado. todo el círculo, sí, exactamente. ¿Y tú cómo te sentías en ese momento, Ricardo? En ese momento, cuando yo vi el manual de exorcismos en las manos del padre, fue así como que, ok, esto va a estar muy... Ya escaló muy rápido. Sí, no, ya me veía como Regan, ¿no? Acá Todo en serio. dando vueltas la cabeza y todo. Pero la verdad de las cosas es que fue un ritual que duró a lo mucho unos 10 minutos. Y en cuanto terminó, toda la pesadez que yo sentía, todo el cansancio, todo lo lúgubre se desvaneció. Fue una liberación. Me sentí liberado literalmente. Dije, o sea, como que hay luz en el día, ¿no? Voy a correr, Sí, ¿no? voy a Salgo de la cantar. catedral bien aliviado. Y en eso suena mi teléfono. Y es mi ex esposa. ¿Sabes qué? Vente, cabrón. Déjate venir. Y dije, es que pues, estaba muy alterada. Y ahí voy. Me dejé ir a gorro a la casa. Y llego y ya la encuentro bien tranquila. Bueno, o más tranquila. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, mira, me estaba bañando. Y mientras me estaba bañando, las puertas, las ventanas y los canceles del baño estaban agitándolos, como si alguien estuviera tratando de entrar, como si alguien hubiera querido abrir. El baño ella siempre le ponía seguro, entonces pues se veía la perilla, ¿no? y luego los canceles del baño empezaron a temblar y todo fue muy violento. Y dijo, lo único que hice fue nada más poner las manos, ¿no? Porque no supe Pues, qué hacer. haces? Ajá. Sí. Dice, entonces se calmó y cuando ella baja al piso, pues, A la planta a la baja. planta Al baja, primer piso. al primer piso, encontró muchos montoncitos de arena abultados en a lo largo de la planta baja. Como si algo se hubiera quemado, ¿no? Ahí mismo. Montoncitos, sí, en montoncitos apilados. No manches. Haciendo, pues, así como que analizando las cosas, eso sucedió mientras estaban realizando el exorcismo conmigo allá en la catedral. A la par. A O la sea par. que. Fue una reacción que hubo allá en la casa mientras estaban en el ritual de exorcismo. Oh, Todavía conservo esa medalla de San, San Benito. Benito. Pues ahora va a ser tu amuleto protector, ¿no? A mi ex esposa no, pero, Lo importante es el amuleto, ¿no? Sí. pero ya estoy protegido contra las puertas oscuras. Oye, pobre Anabel, ¿no? No manches, Ricardo. y a raíz de eso ya no nos volvió a pasar nada. Ok. Pero bueno, tú decías que en ese momento eras escéptico, ¿no? Cuando empezó Sí. a pasar todo, que empezaste a hacer el reportaje. ¿Y ahorita qué crees? Que hay cosas que están más allá de la comprensión, de la física, que O que todavía no escapan a la alcanzamos a razón. explicar. O sea, Sí. como que tal vez tenga una explicación, no tanto. ¿Tú crees que sí espiritual o no? Yo creo que sí. A raíz de lo que me pasó, yo creo que pues existe el bien, existe el mal, existe el Dios, existe el demonio. Y que hay que cuidarse, ¿no? Hay que llevar amuletos. No, para nada. O sea, a final de cuentas no ando con o sea, todavía conservo el medallón, pero no lo traigo como un amuleto así como que, no, o sea, pues simplemente quedó para la anécdota, ¿no? Y es que aquí está. Bueno, a mí lo que me deja pensando de tu historia es que, por ejemplo, se ve que eres buena persona, ¿no? Me imagino. aparentemente. Quiero creer, ¿no? Pero, o sea, ¿y cómo? Te hace falta barrio, Víctor. Bueno, tal vez ustedes lo identificaron, pero yo sí creo que es una persona. Y pues cómo así a las personas que no hacen nada o que no andan metidos en ese rollo, pues igual les pueden pasar ese tipo de experiencias. Sí. O sea, como que creas o no, existe. O sea, ya es independientemente de lo que tú, pues sí, de tus creencias. Claro. Entonces, pues sí está medio gacho, ¿no? Que tú sin deberla ni temerla tuviste que pasar por esa experiencia. O en este caso ella, ¿no? Que fue a la Sí, que le pasaron más exactamente. cosas. Ajá. Lo que le pasó a ella no se pues lo que me pasó a mí no se compara con lo que vivió ella. O sea, ella Pues la aventaron de la cama. Sí, para empezar la aventaron, ¿no? Y No, fue la luego, que vio más cosas. Pues también lo del baño, ¿no? O sea, Sí. sí estuvo agresivo Fuerte. y luego también estando en una situación vulnerable ahí en la regadera y Ujú. todo lo que le pasa, o sea, pues sí, pobre de ella y siento que Sí. le fue Es que es como más es como las decepciones amorosas, Víctor. Nadie está exento de esas cosas. O sea, te puede pasar, güey. Te puede pasar Seas muy bueno o joven, malo, te te puede pasa. pasar muy viejo, seas malo, seas bueno. O sea, te va a pasar. O sea, son cosas Pues que sí. existen y pues hay que tenerles respeto, Respeto. seas creyente o
escéptico o lo que sea. Cual sea tu religión, Ajá. ¿no? También. O sea, te digo porque pues, yo hace poco, estamos hablando de muy poco, tuve pues, también ese tipo de experiencias, ¿no? De olor a muerto, de cosas así. Entonces, de hecho, por eso estás aquí, ¿no? Porque Gabriela me empezó a contar de las experiencias que vivió su primo. Entonces, como que tenían relación, ¿no? Las cosas. Con lo que te estaba pasando a ti. Y no quiero profundizar, ¿va? Pero sí son cosas fuertes que sí pasan y sí existen y sí se trabajan y si no te cuidas y si no haces algo al respecto, pues te va a consumir, güey, Sí. te consume. Sí, eso es, te consume, Te esa es la consume, palabra. porque ustedes me vieron, me estaba consumiendo. Me estaba consumiendo, o sea, tuve también que buscar ayuda porque ya era algo muy fuerte, era un peso que tenía en la espalda que no me dejaba hacer mi vida normal, güey, o sea, algo traías ahí cargando, güey. Y ahorita, pues con terapia física y lo que quieras, pues me estoy alivianando, pero sí, como dices, pues visité también a una persona y pues me alivió y me daba tranquilidad, güey, o sea, que esa persona me dijera ciertas cosas, que hiciera sus trabajos y así como que, ay, güey, te liberabas. Y dices tú, como dices tú, bueno, si hay algo más allá de lo que nosotros podemos percibir, ¿no? Y lo que muchas veces ignoramos, pues te toca, güey, o sea. Yo creo ahí en este caso, por ejemplo, que todavía no lo logramos explicar porque se ve como que no existe, estás loco, esas cosas no pasan y la parapsicología, todo lo paranormal se toma así, como una pseudociencia que no es real. Entonces por eso todas, y luego aparte de los charlatanes, ¿no? De que en lugar de ayudar están creando material falso. Le dan una mala imagen. Le dan mala imagen y menos la gente cree y menos se busca investigar al respecto, pero pues desde el lado científico, o sea, que busque explicar. Habían hablado de la física cuántica y no sé qué, ¿no? Pero siento que apenas está... En pañales Sí, todo o esto. sea, ¿no? O sea, apenas se está desarrollando, entonces no. El problema es ese, que la parapsicología es una pseudociencia que nadie le cree. Y es que te digo, ya cuando te toca y te tocó, yo también tuve esos pensamientos de que dices, bueno, es que voy a abrir las puertas a este mundo, ¿no? Tan desconocido y que tienes miedo. Pero pasas tantas cosas y volvemos a lo mismo, te estás consumiendo tanto que, lo como ves dices tú, yo hice lo mismo, dije, pues ya que tengo que perder, o sea, me está yendo de la chingada, tengo que pues, menos algo. intentarlo, ¿no? Y accedí también a ese tipo de prácticas y pues sí me liberé de esa carga que traía en la espalda, ¿no? Yo más que nada la sentía en la espalda, o sea, un peso así mal pedo que no me dejaba estar tranquilo en todo el día. Y ahorita, o sea, todo lo que tú mencionabas tenía muchas cosas que ver, o sea, digo, no quiero profundizar en todo lo que pasó y todo así, porque pues es muy personal todavía, eso es Y muy muy reciente. reciente. Es bien difícil Entonces, externarlo. Sí, entonces ya yo creo que llegará el día donde pueda explicar todas las cosas que pasaron y más porque pues hay personas involucradas en mi historia que pues obviamente no me creyeron y no le atribuyen nada de lo que pasó a eso, pero yo que lo viví y aparte pues ustedes saben de dónde vinieron esos trabajos. Está muy fuerte, güey, y a mí me decían, vas a escuchar cosas hoy en la noche. Y las escuchaba, güey, o sea. O sea, está bien fuerte, está bien denso el pedo, güey. Por eso, tío, tú cuando andabas mencionando ahorita, te dije, no las menciones porque no son juegos, güey. O sea, sí existe y cabrón, te sacas de onda, dices tú, güey. Y pues puedes seguir tu vida, güey, ignorar eso, ¿no? Dices, bueno, ya pasó, ¿no? Ya fue y así, pero te quedas con esa espinita de que pues sí hay algo más allá y como dices tú guardaste tu medallón y yo sigo teniendo el contacto con esa persona todavía, ¿no? Porque, tío, todavía es reciente y todavía dices tú, cuidado, ¿no? Si te pones vulnerable otra vez. Si te dejas llevar por esa corriente. Es que como tú dices, te va debilitando, te va consumiendo, va acabando contigo. Feo. Y es algo con lo que tú no puedes mediar, no puedes negociar, no sabes cómo resolverlo, porque sobrepasa a la razón, sobrepasa el entendimiento, la razón humana. Está más allá de nosotros, ¿no? Y es por eso que acudes a estas personas. Bueno, en este caso yo acudí a un párroco, a un padre. Y así fue como resolví el problema.
Sí, pues prácticamente la persona con la que me acerqué yo, esa persona me dijo cosas bien extrañas porque pues para empezar me dijo que ella sabía que yo en un momento iba a llegar con ella y cosas así. Y ella pues me explicó que trabajaba literalmente con ángeles y cosas así. Entonces, pues a la hora de platicar con ella me daba una calma total. O sea, yo estaba en otro mundo. Yo les decía a ustedes, yo ahorita no estoy pisando suelo. Yo estoy totalmente en el limbo, ¿no? Yo estoy en otro estrato, no sé dónde estoy, pero no estoy aquí. O sea, mi cuerpo está, pero mi alma está en otro lado. Y a la hora de platicar con ella, como que tocaba suelo, tocaba piso y ella prácticamente me ha ayudado hasta la fecha todavía a ir saliendo poco a poco de esto, porque está bien dentro. Y ahorita, pues, a ver. Pues sí. Y bueno, Gaby, tú que ya viste estas experiencias tan cercanas aquí con Ricardo, con Eduardo, ¿tú qué opinas al respecto de este mundo paranormal que nos rodea y que siempre estamos en contacto con él, pero que existe? Es que es muy, muy complicado porque pues a mí no me ha pasado nada, pero tengo personas alrededor a las que le han pasado cosas, me han contado muchas cosas. Tenemos otro caso cercano de una tía, hay una familiar, una que también tuvo un problema con su hija. Entonces he estado rodeada de todo eso. Me cuesta creerlo, pero no puedo negar los hechos que han pasado. Sí, pues por ejemplo, así como mencionaba Ricardo, como en algún momento mencionó también Fong, pues el escepticismo, ¿no? De uno querer darle la explicación racional hasta que te pasa, y hasta que te sucede en carne propia, dices, no, es que sí, o sea, sí hay algo más. Sí, no hay duda de que tienes que vivirlo para poder creerlo, porque te lo pueden contar y lo que quieras, pero vas a seguir con esa parte que no te va a dejar creer del todo. Tienes que vivirlo, lo tienes que vivir. Pero qué feo, ¿no? Tener que vivirlo. Pues sí, espero y nunca fuerte. Lo vivas, y pues no, está bien, o sea. Tú firme. Sí. Es que, por ejemplo, lo que yo les traía era de exorcismos que fueron desmentidos. No, de esos hay muchos, ¿no? Sí, hay una aquí en el 2016, fue medio reciente. Una mujer africana de 30 años que sufrió abuso físico, abuso sexual desde los 8 años, y debido a todo esto tenía algunos síntomas como cambio de personalidad y cosas así. Entonces fue exorcizada. La experiencia fue que la ataron frente al padre que la iba a exorcizar y recordó su trauma. Todas sus memorias pues volvieron a nacer, agudizaron su problema psicológico. Y pues otra vez, ¿no? Tuvo una recaída, pero después los médicos detectaron que tenía el trastorno de identidad disociativa. Entonces ese fue un caso de que pensaron que estaba poseída, pero tenía trastorno de identidad disociativa. Otro fue de otra mujer de 28 años que tenía también todos los síntomas, pero después ya la catalogaron con que tenía esquizofrenia. Entonces son muchas cosas. También hay otra enfermedad que se asocia a las personas poseídas, que es la encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA, porque este receptor es una proteína que es el neurotransmisor del glutamato y es importante para la transmisión de los impulsos nerviosos al sistema nervioso central. Entonces, al tener el problema en el sistema nervioso central, pues tiendes a tener convulsiones o cosas así. Entonces todos esos síntomas en algún momento tienen cierta explicación, pero en cuanto a lo mental, en cuanto a lo psicológico, pero ya cuando experimentas ese tipo de factores externos que no están dentro de tu persona, pues ahí es donde te quedas así como que, ay, ¿qué está pasando, no? Es que eso de lo que dices de exorcismos, sí lo atribuyo mucho más a un problema ya psicológico. Porque fíjate que estas experiencias no son tanto psicológicas, o sea, te pesan, pero no van ligadas a nada de eso, sí, de los exorcismos y todo ese tipo de cosas. Sí, pues que no presenta síntomas de posesión. No, nada de eso, o sea, es algo, como dices, externo, tal sí, cual. algo que, digo, eso es lo Sí, mismo, pues, o sea, ejemplo, es una vibra ahí que te va consumiendo todo el día, y en la noche, en las mañanas, en la tarde, o sea. Y es que sabes que ya cuando
pasó todo esto. Estuve investigando pues mi caso. Y es como la etapa, todos estos síntomas, estas sensaciones, es como la etapa previa que se llama infestación. Es infestación demoníaca. Es la etapa previa a la posesión demoníaca. Ok. O sea, no es que el demonio entre abruptamente. Como que primero te debilita, ¿no? Para Sí. que cuando estés vulnerable poder actuar. Ajá. Sí, es que esas cosas van subiendo de nivel, sí, van ahí por etapas. Vaya. Y sobre eso, pues actualmente, hablando de la Iglesia Católica, lo leí del padre Gabriel Amort, que ya falleció, el principal exorcista del Vaticano, que la Iglesia ya no le da mucho crédito a esta parte de los exorcismos, precisamente por todos los trastornos psiquiátricos que ya conocemos, ¿no? Y antes no se conocían. Entonces, para que la Iglesia apruebe un exorcismo, tiene que atravesar por una serie el paciente tiene que atravesar por una serie de pruebas psicológicas para ir descartando cada uno de estos trastornos. Ok. Y una vez que ya se descartan, es cuando ya quedan aprobados los exorcismos, pero son muy pocos los que actualmente quedan autorizados por el Vaticano. Ese es un buen dato, no lo conocíamos. Ujú. Está muy Pues sí, bien. entonces Pues, para ir cerrando, pues ustedes, o sea, la gente en general, los que nos escuchan, ¿qué opinan? pongan ahí en sus comentarios que si han tenido alguna experiencia parecida o pues sus opiniones con respecto a las historias de ahora, que sí estuvieron muy intensas, la verdad. Ujú. Y pues sí existen, o sea, tal vez uno pues quisiera creer que no, pero ya cuando ves casos así o lo vives en carne propia, pues ya ni cómo negarlo. Entonces pues tengan mucho cuidado también Amén. con lo que hacen, que a veces a uno se les hace muy fácil de que sí, que vamos a jugar a la ouija y vamos a, no sé, hacer cosas frente al espejo a ver a quién invocamos, y pues también tengan mucho cuidado con eso, porque pues sí pueden atraer algún espíritu, algún demonio, y pues ya. Pues sí, chavos, ese fue el episodio de ahora. Pues muchas gracias por escucharnos. Si llegaron hasta acá, déjenos ahí comentarios, su like, no se les olvide. También agradecer mucho a Ricardo aquí, que nos compartió su historia, que sí es muy fuerte, muy personal, y se agradece también que nos haya hecho compañía. Sí. Muchas gracias, Ricardo. ¿Algún comentario? No, pues gracias a ustedes por darme este espacio. Como comentaste, pues es algo difícil de contar al principio, ya después aprendes a vivir con ello, queda atrás. Y fue un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Pues muchas gracias también. A ver si te invitamos luego para otro episodio, Gracias, con mucho gusto. otro tema. Sí, pues sería todo por nuestra parte. Pues nos despedimos, cuídense Sí. mucho. Las No redes, no olviden seguirnos recuerden. aquí. Gaby es la experta en tecnología, ya nos dice cuáles redes tenemos. Sí, Gaby. pues es Heresiarcas del Edén en Facebook, Instagram, Anchor, Google Podcast, Spotify y YouTube. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue Heresiarcas del Edén. Bye, nos vemos en el próximo Bye. episodio. Ahí.